Buenos días, profesora. Les voy a estar presentando mi infografía sobre la toma de decisiones para el proceso de evaluación como parte de la actividad número 7. Como primer bloque presentamos las estrategias, o le presento las estrategias que son como recomendaciones o pautas que nos da el Meduca al momento de evaluar. Indica que la evaluación debe estar enfocada al saber actuar. Esto quiere decir que el enfoque por competencia exige que el estudiante movilice los conocimientos en situaciones reales. eh, Quiere decir competencias reales de actuación, que el estudiante pueda aplicar los contenidos en situaciones reales y debido a que el fracaso escolar en física está vinculado al modelo memorístico. Otro punto sería el aprendizaje activo y significativo. Nos dice que el estudiante debe participar, debe ser protagonista del aprendizaje por medio de diferentes actividades, puedan ser individuales o colaborativas. El tercer punto sería la contextualización y relevancia, donde el programa integra como ejes transversales obligatorios la tecnología, la sostenibilidad e inteligencia artificial, que es el boom de la actualidad, ¿no? Por medio del cual el estudiante puede estar aplicando conocimientos por medio de simuladores, por medio de Arduino, FED y también por medio de Tinkercad y materiales físicos también. También nos indica el nuevo rol docente. El docente debe ser la guía del estudiante, no solamente brindar las clases y obtener una calificación, sino que debe diseñar los ambientes de aprendizaje donde el estudiante investigue, que promueve el pensamiento crítico, el reflexivo, que utilice el conocimiento para generar una educación transformadora, que el estudiante pueda transformar su entorno y también concebir al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Y también la estrategia de inteligencia emocional, socioemocional, donde se reconoce que el bienestar integral de la salud mental son fundamentales para un desempeño académico positivo. El segundo bloque presenta acciones para resolver los problemas de evaluación según los planes del Meduca, ¿no? Las recomendaciones que nos dan sería evaluar el desempeño en la acción en lugar de pruebas que solo miden la memorización, que se busque medir la capacidad real de aplicar los conocimientos en tareas que si formulan desafíos en el mundo real. También la valorización de procesos y productos, que no se califica únicamente el resultado final, sino todo el proceso, como la planificación, la investigación y la colaboración que el estudiante realizó para llegar a una solución. También el uso de rúbricas y criterios claros, que sería como la guía que el profesor le va a brindar al estudiante para que antes de que realice la tarea sepa qué objetivos se deben alcanzar, cuáles son los criterios que se van a estar evaluando y pueda también él hacer su propia autoevaluación. Antes de entregar la tarea, él verificar que la tarea, que la asignación cumple con los criterios que se van a evaluar. La diversificación de instrumentos sería toda la gama de instrumentos que podemos utilizar al momento de evaluar, que entre esos serían proyectos interdisciplinarios y de investigación, portafolios de evidencias que muestren el progreso del alumno, también experimentos de estudio de casos, diarios reflexivos y autoevaluación, que no solamente sea ejercicios o prácticas, sino que también se pueda integrar otras formas de evaluar para que la clase sea más enriquecedora. También tenemos la retroalimentación formativa significativa, quiere decir el feedback, la retroalimentación que se le da al estudiante para que él pueda conocer en qué aspectos es brillante, en qué aspectos está cumpliendo y en qué aspectos debe de prestarle más atención o más empeño para poder mejorar, convirtiendo sus errores en una oportunidad de aprendizaje en lugar de una simple nota. El análisis cualitativo previo al numérico, que el Meduca fomenta que el estudiante realice descripciones interpretativas y análisis de fenómenos antes de proceder a los cálculos matemáticos, que pueda comprender los fenómenos para luego proceder con el cálculo, ¿no? Ya que de igual manera, si el estudiante no comprende el fenómeno, cómo interpreta el fenómeno, cómo realiza ese análisis, no podría entonces aplicar los modelos matemáticos. Y como último punto, tenemos los criterios para no regalar la nota, que serían entre ellos autenticidad, generalización, focalización múltiple, potencial educativo. En autenticidad serían que las evaluaciones fuesen auténticas, que sea una tarea que refleje un contexto profesional y real, que se pueda utilizar objetos reales para, por ejemplo, medir la resistencia con un multímetro y luego compararlo con
con el valor teórico. Esto no elimina rigor, sino que solamente eh, está comprobando lo teórico por medio de práctica. Generalización, que la actividad sea, el estudiante se le explique un contexto y él pueda aplicar ese contexto en otras situaciones o la misma situación en otros contextos. Por ejemplo, el estudiante aprendió a calcular la resistencia de un cable de un material específico, él debe de poder entonces calcular la resistencia de cualquier otro material, ya que al entender el proceso está generalizando ese aprendizaje y no está memorizando unos simples pasos que solamente es aplicable a una situación. Como tercer punto sería la focalización múltiple, en el que en un solo instrumento se pueden evaluar varios criterios. Por ejemplo, en el informe de laboratorio se puede se puede evaluar la comprensión conceptual de resistencia, también se puede evaluar el uso correcto de instrumentos y construcción de interpretación de gráficas y la construcción de gráficas y manejo de cifras significativas. Adicional, las habilidades de comunicación científica escrita y actitud ante el error. Por medio de un solo instrumento se pueden evaluar varios criterios y está dando evidencia de todo el proceso. El potencial educativo. El potencial educativo es diseñar experiencias de aprendizaje o diseñar clases y evaluaciones donde el estudiante pueda aplicar o practicar varias habilidades como planificar, medir, calificar y analizar, concluir y crear. Esto lleva un proceso desde la planificación hasta sus conclusiones por medio del anteproyecto, por medio de un informe de laboratorio o una práctica. Se puede evaluar todo este proceso para que la clase tenga un gran potencial. O sea, que la educación o la evaluación sea todo un proceso completo, no solamente un punto específico. La equidad sería que las evaluaciones fuesen generalizadas, o sea, que fueran equitativas para no importa el contexto. Por ejemplo, si nosotros vamos a dar una clase por medio de simuladores o que requieran conexión a internet en una zona donde no todos los estudiantes tienen conexión a internet, aquí ya estaríamos excluyendo una población y no sería equitativo. Por otro punto, o lo correcto sería la construcción equitativa e inclusiva, o sea que se utilicen en estos casos herramientas básicas y accesibles como multímetro, diferentes materiales y batería. Viabilidad. En la viabilidad sería construir conocimiento viable. Y esto va a depender de acuerdo al contexto en el que se esté impartiendo clases. Por ejemplo, si nosotros no tenemos volviendo a la conexión a internet o un laboratorio con equipo computacional, necesitamos entonces crear experiencias con materiales reciclables para que el conocimiento, la construcción del conocimiento sea viable. La corregibilidad sería la evaluación precisa y reproducible, que no sea subjetiva, sino que sea claro por medio de rúbricas. Esto hace que la evaluación sea transparente y a la vez formativa, ya que se puede aplicar a todos los estudiantes de manera eh, igual para todos, ¿no? No es algo subjetivo que puede ser incluso algo que pueda existir un sesgo al momento de evaluar. Y por último punto, añadí este recuadro en el que se pueden evaluar la toma de decisiones post evaluación. Si la mayoría logró el indicador, se puede avanzar y consolidar con pares. Si el 30 al 50% no logró el indicador, se debe realizar una intervención diferenciada para ese indicador que no se logró con un nuevo instrumento. Si es más del 50% que no logró el indicador, se debe replantear estrategias de enseñanza, ver en la planificación en qué se estuvo fallando, en qué se puede mejorar y poder aplicar nuevos instrumentos, nuevas estrategias para que el estudiante pueda lograr la comprensión o la adquisición de conocimiento. Y en todos los casos debe haber una retroalimentación específica, no solo la nota, sino
brindarle al estudiante los puntos en el cual estuvo fallando. Y como conclusión, tomando en cuenta todo este proceso de evaluación y todos los criterios que se deben de tomar en cuenta al momento de realizar una evaluación, y tomando en cuenta la cantidad de contenidos que se le han añadido a los planes nuevos de física, hace un poco o casi, digamos, literalmente imposible poder impartir todos los temas, abarcar todos los temas. En este caso, como ya hemos hablado en el salón, hemos discutido, se debe de discriminar algunos temas para poder dedicarle un poco más de tiempo a otros, pero esto sería, considero yo que sería en base al contexto de la clase, al contexto del, por ejemplo, el bachiller en el que está el grupo, ya que de acuerdo al bachiller puede focalizar los contenidos y brindarle un poco más de relevancia a unos que a otros, pero hay bachilleres como por ejemplo el bachiller en ciencia que sí considero que es un poco más abarcador y sería un poco más difícil dedicarle o completar todo el proceso en todos los contenidos. Entonces allí sí habría que tratar de, por ejemplo, una experiencia al mes o al trimestre para que, como mínimo, para que los estudiantes puedan abarcar esa parte de pensamiento crítico, de informe de laboratorio, de anteproyecto, pero sí utilizar otras estrategias que sean, o otros instrumentos que sean más rápido al momento de evaluar para poder continuar con la mayoría de los temas. Muchas gracias.